Bueno, compañeros, entonces continuamos. La siguiente parte que les voy a comentar ya es el segmento móvil de la unidad funcional de la columna. Aquí vamos a mirar rápidamente la parte anterior y la parte posterior, pero quiero contarles que la unidad funcional de la columna del segmento móvil comprende dos vértebras y sus tejidos blandos interpuestos, ¿sí? La porción anterior del segmento se compone de dos cuerpos vertebrales superpuestos, el disco intervertebral y los ligamentos longitudinales. Los arcos vertebrales correspondientes, las articulaciones intervertebrales formadas por las facetas, las apófisis transversas y espinosas y los distintos ligamentos forman la porción posterior. Los arcos y los cuerpos vertebrales forman el canal vertebral y que protegen toda la parte de la médula espinal que ya habíamos visto inicialmente. Vamos a mirar rápidamente entonces la porción anterior del segmento móvil. Entonces, la porción anterior del segmento móvil. Los cuerpos vertebrales están diseñados para soportar principalmente cargas compresivas y son progresivamente más grandes caudalmente, ya que el peso superpuesto del tronco aumenta. Aquí quiero contarles que los cuerpos vertebrales de la región lumbar son más gruesos y más anchos, como lo alcanzaron a evidenciar en el video, que los de las regiones, por dar un ejemplo, la torácica y las cervicales. Su mayor tamaño le permite soportar las cargas más grandes a las que se viene sometida la columna lumbar. Aquí también como adición chiquitica, el disco intervertebral que tolera y distribuye esas cargas y limita el movimiento excesivo es de gran importancia mecánica y funcionalmente. Entonces, para que lo tengan en cuenta que ese disco intervertebral es de súper importante en esa función de nuestra zona lumbar, ya hablando del tema biomecánicamente. Se adapta bien para su función dual debido a su localización entre las vértebras y el debido composición única de sus estructuras internas y externas que ustedes ya las sabían. Acuérdense que la parte interna es la parte ligamentaria y la parte exterior o hacia afuera son la parte de los músculos, para que lo tengamos muy presente. Eso en cuanto a la parte anterior, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar ahora el tema de la porción posterior en su segmento móvil. La porción posterior, chicos, del segmento móvil guía su movimiento. El tipo de movimiento posible es cualquier nivel de la columna y determina por orientación de las facetas de las articulaciones intervertebrales, chicos, respecto a cuáles planos, el transverso, ¿cierto? Y el frontal. Esta, por decirlo así, esta orientación cambia a lo largo de la columna, a excepción de las facetas de las dos vértebras cervicales más superiores, que en este caso son C1 y C2, son paralelas al plano transverso. Y las facetas, chicos, de las articulaciones intervertebrales cervicales se orientan en un ángulo de 45 grados con el plano transverso y son paralelas respecto a su plano frontal. Discúlpenme un segundito, por decir así, estas facetas pues guían el movimiento del segmento móvil y tienen una función de soporte de carga. La distribución de la carga entre las facetas y los discos varía con la posición de la columna. Las cargas sobre las facetas son, digamos, de aproximadamente un 30% de la carga total cuando la columna se hiperextiende. Debido a que estas facetas, chicos, no son una estructura de soporte primario en extensión, sí se produce el compromiso total de las articulaciones y se establece en una vía carga alternativa. Esta vía implica, chicos, transferencia de cargas axiales a los anillos, ¿cierto? Y al ligamento longitudinal anterior con un modo de soporte, ¿para qué? Para su columna. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la parte de la zona posterior, sé que son temas de pronto un poquito complejas,
entenderlo, ¿cierto? Por muy probablemente en la práctica y en la teoría, pues muy probablemente ahí vamos ajustando esos conceptos. Esta función también en la posterior o en el cemento móvil posterior, esta función se demuestra por el hecho de que los pacientes con arcos degenerados o arcos degenerativos, articulaciones defectuosas, como cuáles. Puede ser una espondilolisis, una espondilolistesis. Bueno, esas son degeneraciones en nuestra columna, en la zona lumbar. Tienen un riesgo de incremento del desplazamiento anterior al cuerpo vertebral, que habíamos mencionado anteriormente. La apófisis transversa, chicos, en este momento y la espinosa sirven como lugares de inserción. ¿De cuáles músculos? De esos músculos espinales, compañeros, cuya actividad inicial es el movimiento de la columna y proporciona la estabilidad extrínseca. Entonces, acá si yo me voy un momentico a la práctica o a la transferencia del conocimiento, pues muy probablemente lo que nos permite, chicos, caminar. Si nosotros no tuviéramos esta zona lumbar, por decirlo así, pues muy probablemente no podríamos ejercer la caminata, lo que es tan importante, el trotar, el correr. Entonces, mire lo importante biomecánicamente cómo nos va ayudando o como o prácticamente necesitamos de esa zona lumbar bien ajustadita, bien organizada, muy bien cuidada. Vamos a mirar la parte ligamentaria en este momento de la columna. Acuérdense que si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí la podemos estar haciendo a través del chat. Los ligamentos de la columna, chicos. Bueno, las estructuras ligamentosas que rodean esta columna contribuyen a una estabilidad intrínseca. Ya vuelvo y se lo repito. Todos los ligamentos de la columna, a excepción del ligamento amarillo, tienen un alto, digamos, por decirlo así, contenido de colágeno. Lo que limita, obviamente, ¿qué? Su extensibilidad. Entonces, durante el movimiento de la columna, este ligamento amarillo que conecta, digamos, los dos arcos vertebrales, ¿cierto? Longitudinales, por decirlo así, cercanos o adyacentes, son una excepción. Poseyendo de pronto gran proporción de elastina o proporcionan gran cantidad de elastina a esta parte de la columna en la zona lumbar. ¿Qué pasa? Esta elasticidad, chicos, de este ligamento le permite acortarse durante ¿qué? La extensión, ¿cierto? Y alargarse durante ¿qué? La flexión. Entonces, mire lo importante que es este ligamento que nos va a permitir flexión y extensión alargárselo, ¿cierto? Incluso cuando la columna está en una posición neutra. Quiere decir que el ligamento amarillo va a estar sometido a una tensión constante como resultado de sus propias, por decir así, elásticas. Quiere decir que en posición neutra también la columna ya hay una especie de extensión o tensión constante que nosotros obviamente vamos a identificar en estos movimientos biomecánicos. Debido a que se localiza en una distancia del centro del movimiento en el disco que presolicita el disco, es decir, junto con los ligamentos longitudinales, crean una presión, chicos, intradiscal. Y así ayuda a proporcionar un soporte intrínseco a la columna. En cuanto a temas investigativos, por decirlo así, sugieren que los cambios degenerativos, como las lesiones que yo le comenté anteriormente, la espondilolistesis, los espolones por tracción, la la degeneración del disco, que pueden conducir a qué, chicos, a la inestabilidad. La solicitación médica, como hemos aprendido en estas últimas semanas, altera cargada de forma creciente a este ligamento, ¿a cuál? Al que yo les decía anteriormente, el ligamento amarillo, y causará de pronto una hipertrofia, ¿cierto? La cantidad de deformación sobre los distintos ligamentos difiere el tipo del movimiento de la columna. Entonces, entre yo más biomecánicamente tenga el movimiento acorde a lo que necesita esta zona lumbar, pues muy probablemente mi ligamento va a estar estable. Pero si yo estoy en una postura forzada, en un trabajo repetitivo, en falta de fortalecimiento muscular, injerencias también del índice de masa corporal como el sobrepeso, pues muy probablemente con el tiempo se me va a deformar esta parte ligamentaria. Entonces vamos a encontrar solicitudes, ¿cierto? Nosotros como fisioterapeutas, por allá llega el paciente, chicos y chicas, me duele la zona baja de la espalda,
entonces hay que empezar a analizar qué tareas estaba haciendo la persona, de pronto cuál es su posición incorrecta, cuál es el dolor es muy agudo. Y acá, chicos, es importante nuestra profesión. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector floricultor, interviniendo a este sector, a los trabajadores de flores. La verdad, las posiciones que tienen que hacer ellos para trabajar, la verdad, a veces da, por decirlo así, da como ganas de no seguir, chicos, porque estos daños que ellos repercuten sobre la zona lumbar son la verdad muy severos. Entonces, en el sector floricultura ha crecido el tema de la enfermedad en la zona lumbar tremendamente. Es el día de hoy que lo hemos tratado de controlar a través de ejercicios de acondicionamiento físico, fortalecimiento de la zona lumbar, la biomecánica correcta de esos movimientos que ellos hacen, en algún momento ayuna por decir así, alguna ayuda ergonómica, pero todo va en ese movimiento, en esa movilidad que nosotros podamos dar. Hoy es el día que todas las fincas del sector floricultor que yo tengo la oportunidad de intervenir, están llenas de fisioterapeutas, de fincas que contratan hasta 2 personas, chicos. Entonces, mire, también ahí aprovecho porque el sector demanda una buena, por decir así, una buena capacitación, una buena profesionalización, un buen aprendizaje, porque debemos tener esta correcta formación y esta correcta biomecánica con el fin de ayudar a esas solicitudes que nos van a llegar. Listo, eso en cuanto a la parte ligamentaria de nuestra columna vertebral, que es tan importante. Eh, eh, Cuando yo me detengo y vamos a pasar a otro nivel que les estaba comentando sobre la cinemática, quiero decirles que acá el movimiento activo de la columna se produce como en cualquier articulación por parte de la interacción coordinada. ¿De quién? En este caso ya intervenimos de la coordinación de los nervios y de los músculos. Los músculos agonistas, chicos, son los motores primarios, inician y llevan al cabo el movimiento de los músculos antagonistas, controlan y modifican el movimiento. Entonces ya sabemos que hay que tener en cuenta los músculos, por decir así, antagonistas. Eh, Mientras que la contracción de ambos grupos estabiliza o le da esa rigidez a la columna. El rango del movimiento, chicos, difiere en los distintos niveles de la columna y depende de la orientación de las facetas de las articulaciones intervertebrales. Aquí el movimiento entre estas dos vértebras es pequeño y no se produce independientemente. Todos los movimientos de la columna implican una acción combinada de varios segmentos. Entonces, de esos segmentos móviles, ¿cierto? Que las estructuras esqueléticas que influyen en el movimiento, ¿cierto? Específicamente en el tronco de la caja torácica, que limitan ese movimiento torácico y de pelvis, a lo que aumenta los movimientos del tronco mediante su báscula. Entonces, ahí hablamos algo de la cinemática, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. El movimiento segmentario de la columna lumbar. Entonces, aquí, chicos, estas vértebras tienen 6 grados de libertad, ¿cierto? La rotación y traslación a lo largo de un eje transverso. Uno sagital y el otro es longitudinal. El movimiento producido durante la flexión, chicos, lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿cierto? Flexión y extensión, inclinación lateral y rotación axial. Ahorita vamos a ver el video de la columna, estos movimientos complejos, chicos. Estos movimientos son mucha complejidad, pero hay que tenerlos muy claros nosotros y poderlos transmitir. Estos ejercicios complejos son combinados y resulta de una rotación, ¿cierto? Y de una traslación simultánea. Entonces, mire y vuelvo y repito cómo es importante nuestro movimiento biomecánicamente. Ya pasando al siguiente capítulo o al siguiente momento, el rango de movimiento, ¿cierto? Hay varias investigaciones que usaron material de, por decir así, de autopsia, ¿cierto? O mediciones radiográficas que han mostrado valores divergentes para el rango del movimiento de los segmentos móviles individuales. Pero hay un acuerdo en la cantidad del movimiento relativo diferentes a niveles de nuestra columna. Los valores representativos, ¿cierto? Se representan para permitir una comparación del movimiento en los diferentes niveles
de la columna torácica y lumbar específicamente que estamos llevando a cabo en nuestra biomecánica. Los valores representativos para el movimiento de la columna cervical se incluyen, por decir así, para su comparación. Aquí algo del tema de las investigaciones de la columna torácica lumbar muestran que el rango de flexión y extensión es aproximadamente de 4 grados. En cada uno de los segmentos móviles de la columna torácica superior, ¿cierto? Aproximadamente podemos estar hablando de 6 grados. En la región torácica media, aproximadamente de 12 grados en los dos segmentos torácicos inferiores. Este rango se incrementa progresivamente en los segmentos móviles lumbares, alcanzando un máximo, por decirlo así, hasta 20 grados, con el nivel ya incluido el lumbo sacro. La inclinación lateral, chicos, ¿sí? La inclinación lateral muestra el rango máximo en cada uno de los segmentos torácicos inferiores. Acá podemos estar alcanzando entre 8 y 9 grados, ¿cierto? Y en los segmentos torácicos superiores el rango es uniformemente entre 6 grados aproximadamente. También se encuentran 6 grados de inclinación lateral en todos los segmentos lumbares, excepto obviamente en el segmento lumbosacro por esa articulación que hemos hablado, que demuestra por ahí aproximadamente el 3, por decir así, solamente 3 grados de movimiento. Ojo, en la zona lumbar no hace rotación completa, ¿cierto? No podemos hacer ese giro, por decir así, de 360 grados jamás. Entonces ahí es donde yo les decía que si el cuerpo no permite hacer un movimiento de 360 grados, pues no se puede hacer. Pero sí en su máxima en los segmentos superiores de la columna torácica, donde el rango es de 9 grados, el rango de rotación disminuye de forma progresiva caudalmente, alcanzando los 2 grados en los segmentos inferiores de la columna lumbar. Esto puede llegar a aumentar luego un 5 grados en el segmento lumbo-sacro. Esto, chicos, en cuanto a los rangos de movimiento biomecánicamente de la zona lumbar. Voy a proyectarles ahora un nuevo video para que lo tengan de pronto un poquito más presente en la práctica. Sé que estos temas a veces son un poquito complejos, pero mirando este video, ahí les estaré explicando ese tipo de, por decir así, de movilidad de nuestra región lumbar. Entonces, chicos, cuando hablamos de estos movimientos, ¿cierto? De la movilidad, ahí vamos a estar interactuando, es un video donde nos da el resumen de lo que yo les acabé de decir. Entonces, digamos acá la vértebra lumbar tipo, ¿cierto? Acá miran que el cuerpo vertebral es muy, ¿qué, chicos? Lo que les decíamos, comparación a las otras zonas de nuestra columna vertebral, ¿son qué? Muy voluminosas, son muy amplias, son muy grandes, precisamente por lo que les mencioné anteriormente en la introducción o en la parte de referencia de la columna lumbar. Soportan todo el dorso superior de nosotros. El cuerpo, obviamente ahí, estas apófisis articulares superiores están orientadas ¿hacia dónde? ¿Hacia qué parte ustedes ven ahí que se está señalando? Hacia adentro, ¿cierto? Y se liberan hacia atrás. Ahí ustedes miraron el pequeño movimiento. Ahí lo devuelvo un poquito para que ustedes vean cómo están orientadas ligeramente hacia adentro y ligeramente, por decir así, ahí lo voy a regresar. Entonces, denme un segundo para que ustedes evidencien muy bien el video. ¿Sí? Voluminoso, ahí, amplio, grande, ¿cierto? Después miramos el tema de las apófisis articulares superiores que están orientadas hacia adentro y hacia atrás, ¿cierto? Perfecto. Ahí. Las apófisis articulares inferiores, que ahí las estamos sombreando, tienen una orientación inversa. Entonces, ahí se ve que son inversas, ¿cierto? Ahí. La movilidad en la región lumbar, chicos, entonces, por decir así, el núcleo del cuerpo vertebral es muy inestable. Entonces, para que observen muy bien la gráfica del video, ¿cierto? Si las apófisis articulares, los desplazamientos no se pueden controlar o ser limitados. Entonces, vea el movimiento, ¿cierto? Ahí un movimiento limitado, controlado, listo. Tengan en cuenta
por decir así, el cuadro hacia la derecha y hacia la izquierda donde está el cuerpo humano como tal. La apófisis articular, chicos, limita y controla la movilidad de la columna lumbar. Entonces, vea que los espacios son totalmente estrechos, son cortos, ¿cierto? Y ahí. Acuérdense la curvatura que yo les había dicho. Las apófisis articulan y limitan la rotación. Acuérdense que la rotación es un movimiento biomecánicamente que también hace nuestra zona lumbar. Entonces, ahí, ¿sí ve? Rotó, ¿cierto? Y ahí, rota. Acuérdense los grados que yo le mencioné anteriormente. Listo. Acá hace ¿cuál es esta, chicos? Las apófisis articulares controlan la inclinación, ¿cierto? Entonces, importante que ustedes lo tengan muy presente, esa inclinación, que ahorita nosotros estábamos mirando esos rangos de movimiento, ¿cierto? La inclinación lateral muestra el rango máximo, ¿cierto? Y los segmentos, por decir así, torácicos inferiores alcanzan entre ¿cuánto? Entre 8 y 9 que nos está llevando. Entonces, mire este movimiento, como lo hace también nuestra zona lumbar. Listo, inclinación lateral, inclinación hacia el otro lateral, inclinación derecha. Acá en el siguiente, aquí podemos mirar que las apófisis, chicos, articulares favorecen ¿qué? ¿Cuál es este movimiento? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Sí, señores, la extensión. Entonces, cuando nosotros mirábamos la extensión, también hablábamos de esos grados que nosotros debemos tener en cuenta, ¿cierto? Para todo el tema del rango de flexión y extensión, que aproximadamente lo que dice la literatura son 4 grados. La verdad, las investigaciones que llevan con materiales de autopsia o con esos esqueletos, pues aproximan que son 4 grados, chicos. Bueno, continuamos. Acá, entonces, esta era por decir así, la flexión, y si voy, obviamente, hacia el otro lado, pues también me va a ayudar a favorecer la extensión. La flexión y aquí en la extensión del disco interlateral, ¿sí? Está en su sitio. Entonces, mire cómo actúa nuestra zona lumbar, ¿cierto? Esa flexión y extensión, y miren también el costadito izquierdo, el cuerpo humano, cómo es que hace ese movimiento biomecánicamente nosotros. Vean, flexión y extensión, ¿de quién? De los discos intervertebrales, chicos. Si ven que con el video de pronto conllevamos un poquito a entender mejor estos movimientos de nuestra zona lumbar, ¿sí lo ven? Ahí. Vea, así se articula intrínsecamente al interior de nuestra zona lumbar. Esta flexión y esta extensión, repito, de los discos intervertebrales. Entonces ahora voy a dejar rodar solamente el videito para que ustedes observen los movimientos. Voluminoso. Las apófisis articulares superiores se orientan hacia adentro y hacia afuera. Tienen orientación inversa. Hablamos de la movilidad. El núcleo y el cuerpo, chicos. Son limitados esos movimientos. Las apófisis, ahí articulan y limitan por decir así, controlan el movimiento de la columna lumbar. La apófisis articular limita la rotación. Vea la rotación como es tan corta, ¿cierto? Cortica. Movimiento biomecánico lateral o inclinación hacia la derecha, inclinación hacia la izquierda, y según los grados que les entendí, que les di a conocer. Miren, esa es flexión y extensión. Perfecto. Entonces, movimientos armoniosos, como nosotros decimos. Súper, súper la verdad la imagen y la gráfica. Y el video, obviamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos?